El dominio de los Estados Unidos en el continente suramericano ha sido reemplazado por los patrones de interdependencia, cooperación y conflicto, un proceso de declinación por la dinámica de su política interna, la Guerra Fría, los procesos de democratización que influyeron en el ascenso de otras naciones, afectando su hegemonía y posibilitando un orden multipolar al que el mundo se dirige. El crecimiento estadounidense de finales del siglo XIX estuvo concentrado en su mercado interno, que se reforzaba con grandes inversiones extranjeras, importaciones de tecnología de países europeos, el aislamiento geográfico en relación con Europa, la enorme amplitud territorial adquirida por anexión de territorios vecinos, una población incorporada a la economía mercantil. El crecimiento de la gran empresa y la productividad del trabajo conformaron un mercado interno en constante crecimiento, mayor rentabilidad capitalista, siendo considerada por muchos una gran potencia. A comienzos de la Primera Guerra Mundial se presentó una repentina desarticulación del comercio exterior latinoamericano y una contracción de las exportaciones. El conflicto favoreció el incremento de los precios y ciertas dificultades de abastecimiento, debido a la orientación bélica de la economía europea, determinando una reorientación del comercio exterior de América Latina hacia Estados Unidos y en algunos países en un incipiente proceso de industrialización. Entre 1918 a 1929 fue un periodo de nuevos avances de la expansión económica de los Estados Unidos sobre América Latina. La apertura del Canal de Panamá en 1914 favoreció la inversión del capital y las manufacturas norteamericanas sobre los países del Pacífico: Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú y Chile. Los capitales norteamericanos iniciaron entonces sus operaciones por primera vez y en gran escala en América del Sur, duplicando sus inversiones a partir de 1919 de 2.000 a 5.000 millones de dólares. El proceso ascendente como potencia de los Estados Unidos y su posicionamiento en América en materia económica, científica y tecnológica se debió a los infortunios de Alemania, Francia y el desplazamiento de Inglaterra como eje financiero del mundo. Emerge la industria automotriz norteamericana sobre la británica, la ocupación militar norteamericana en varios países de Centroamérica y el Caribe generó resistencia en ciertos sectores gubernamentales nacionalistas liberales, que condujo a rompimiento de relaciones diplomáticas con otros países. A partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasó a ser un gran exportador de capitales a través de préstamos a países de Europa, en guerra o en reconstrucción, lo que lo convirtió en el gran acreedor y en el principal sustento económico de la recuperación del capitalismo europeo durante la década siguiente. La crisis capitalista de 1929 abre una nueva etapa en la historia de América Latina. Esta situación financiera, industrial y comercial afectó sobre todo a los países de América Latina estrechamente vinculados al mercado internacional, exportadores y monoproductores. Una aguda contracción en la capacidad de importar y la consiguiente bancarrota fiscal. En algunos países como Argentina y Uruguay, movimientos nacionalistas provocados por el desempleo masivo y disminución en los salarios de la población. Se acentuó el desarrollo del capitalismo de Estado, la política de crecimiento hacia adentro y sustitución de importaciones, puesta en práctica como los gobiernos nacionalistas para beneficio de la burguesía industrial, terminó por alterar la tradicional división internacional de trabajo impuesta a finales del siglo XIX por las grandes potencias. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, intento de Alemania por lograr la hegemonía mundial disputándose el liderazgo con Estados Unidos. Con el estallido, la región fue escenario de un desmedido combate, generando una especie de retaguardia alineada de la mayoría de los países latinoamericanos con los Estados Unidos, proporcionando materia prima y alimentos. Una de las pocas excepciones fue Argentina,
donde un grupo de militares de derecha que simpatizaban con la Alemania nazi se hizo del poder en junio de 1943, adoptando una serie de medidas autoritarias. En represalia, una escuadra de guerra de Estados Unidos bloqueó el puerto de Buenos Aires en enero de 1944, hasta obligar a la Junta Militar a romper con el eje fascista y convocar a elecciones. Entre 1944 y 1947, la magnitud de los movimientos antifascistas, a pesar de su carácter espontáneo, obligó en muchos lugares a la oligarquía aliada, al capital norteamericano a hacer importantes concesiones a los trabajadores y al pueblo en general, restableciendo las libertades democráticas e implantando una legislación social. Desde entonces y hasta el fin de la Guerra de Corea, se registró un notable incremento de las exportaciones latinoamericanas de materias primas y productos alimenticios. A la par, se producía un mejoramiento coyuntural en los términos de intercambio, que también contribuyó a propiciar de esta ola de prosperidad mediante la elevación del nivel de vida de la población. Algunos países europeos tuvieron que liquidar muchas de sus inversiones para saldar la deuda adquirida con varios países latinoamericanos durante la guerra. En estas condiciones favorables, la burguesía latinoamericana amplió su acumulación de capital, canalizada en los países con un desarrollo económico relativamente mayor: Brasil, México, Argentina y en menor medida Colombia, Chile y Uruguay, y que prestaban en diferentes grados un proceso de industrialización desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. La recuperación de Europa Occidental dio lugar al denominado Estado de Bienestar, resultante de una recuperación mundial. Con esto, Estados Unidos confirmó su papel de hegemonía, liderando las instituciones que generaron el orden mundial hasta nuestros días: la ONU, la OTAN, el Banco Mundial, entre otros. A partir de 1947 se desató en América Latina la oleada promovida directamente desde Estados Unidos y destinada a frenar las conquistas populares conseguidas. La Conferencia Panamericana, celebrada en Bogotá en abril de 1948, sirvió para impulsar los planes norteamericanos de conformar un bloque político-militar al servicio de Estados Unidos y definir la línea de contención del comunismo. Los gobiernos de la América Latina fueron obligados a romper sus vínculos comerciales y diplomáticos con la Unión Soviética y el naciente campo socialista. Los recursos financieros que necesitaba la industria de América Latina procedieron de emisiones monetarias estatales y préstamos extranjeros, que llevarían a la acumulación de una voluminosa deuda externa que, unida a la prolongada caída del valor de las exportaciones, provocan crónicos déficits a la balanza de pagos. En 1956, Khrushchev ofreció ayuda a los latinoamericanos a desarrollar su economía con ayuda soviética. Los funcionarios en Washington estaban observando atentamente. Fidel Castro, que captó la tendencia de la época, llamó francamente al gobierno de los Estados Unidos en la Conferencia Económica Interamericana en Buenos Aires en 1959 a proporcionar 30.000 millones en ayuda a las naciones latinoamericanas. Todos esos eventos convencieron a la administración de que la política hacia América Latina, que había estado en efecto desde la Segunda Guerra Mundial, ya no era la adecuada. Una política de manos afuera, enfocada en la inversión privada y la empresa no funcionaria. Ya había llegado el momento para hacer una cohesión de la demanda latinoamericana de cooperación económica. En el próximo encuentro formal de la OEA en 1960 en Bogotá, los Estados Unidos por primera vez firmaron una convención multilateral que acordaba medidas para el desarrollo económico y social de las naciones en el hemisferio. La creación del BID representa una significativa innovación en la política de Estados Unidos hacia América Latina, que correspondía a las presunciones generales de que era el soporte de la política global. Arthur Schlesinger cuenta que se estaban haciendo planes para una institución similar en el Medio Oriente, lo que llevó al subsecretario de Estado Douglas Dillon a afirmar que bajo tal circunstancia no sería posible continuar oponiéndose a la creación de un banco latinoamericano. Gracias a los esfuerzos de estos gobiernos, la tercera reunión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington en 1973, aprobó el pluralismo ideológico como uno de los principales de las relaciones interamericanas, reconociendo el derecho de cada nación. Aun con las instituciones que regulan el orden mundial de su lado, Estados Unidos ha tenido tropiezos económicos y una crisis en la hegemonía.
La expansión del capitalismo de la posguerra se realizó en dos etapas separadas por la crisis mundial de 1974 a 1975, provocada por el agotamiento fordismo keynesiano y el subsiguiente estancamiento inflacionario de Estados Unidos, que llevó a la inconvertibilidad del oro en dólar y en fin del sistema monetario de Bretton Woods, en el contexto del derrumbe de la rentabilidad capitalista. Tras el descalabro de Vietnam, Estados Unidos enfrentando a un adverso panorama mundial y a una desfavorable correlación de fuerzas que favorecía cada vez más al socialismo y los movimientos de liberación, emprendiendo una brutal controversia que tuvo en América Latina uno de sus principales teatros. Para la década de 1980, Washington seguía adelante con sus políticas altamente intervencionistas sobre Granada, El Salvador y Nicaragua. Lo que motivaba estas políticas no eran tantas consideraciones de seguridad nacional como se proclamaba entonces, sino de inseguridad nacional a perder el control sobre aquello que Estados Unidos había manejado durante mucho tiempo. Una nueva etapa democrática comienza en octubre de 1982 con el regreso al poder de los líderes históricos bolivianos de 1952, Hernán Suazo. En Perú y Ecuador, el restablecimiento del sistema democrático se efectuó de manera muy diferente, ya que aquí no se trataba de sustituir dictaduras fascistas, sino de reemplazar gobiernos militares. En 1989, a partir de los radicales cambios ocurridos a nivel internacional, con el desplome del socialismo de Europa Oriental y la desaparición de la Unión Soviética, se abre una nueva fase de historia en América Latina, inserta nuevo orden internacional de signo unipolar, donde Estados Unidos se presenta como única superpotencia político-militar.